Bueno, el tema de hoy para cerrar estos 8 meses de trabajo, y el tema va a ser misión, proyecto y plan de vida. Es el corolario, digamos, de todo el trabajo que hemos estado realizando hasta el día de hoy. Primeramente, igualmente, vamos a hacer un repaso sobre los temas que vimos. Comenzamos viendo el concepto del hombre holístico, comenzamos viendo un tipo de concepto antropológico, ¿sí?, que viene de la psicología, que viene también de la espiritualidad, que viene, bueno, de la psicología de los valores, ¿sí?, donde habla de los diferentes, de la concepción tripartita del hombre y no la dualista, la que acostumbramos a utilizar, de cuerpo y alma, sino cuerpo, psique y alma, ¿sí? Entonces tenemos el cuerpo, tenemos la psique con su parte consciente e inconsciente, que es la que hemos intentado ir descubriendo en este curso, y luego la parte espiritual, que también es... Hoy justamente estuve me hicieron una entrevista en un programa de radio, y bueno, lo difícil que es a nuestra cultura que los seres humanos nos demos cuenta de las necesidades espirituales que también tenemos, de autorrealización, ¿sí? Y que ese espíritu que está presente, aunque tal vez lo disfracemos a través de demandas de la psique o del cuerpo, siente una necesidad de trascenderse, ¿sí? Y trascender a nivel espiritual no tiene que ver con una religiosidad, tiene que ver con una necesidad espiritual, nada más. En su momento también separamos un poco esto de espiritualidad, es mucho más grande que la religiosidad. La religiosidad son solamente formatos que se han estipulado, ¿sí?, para encauzar la espiritualidad, pero que no a todos, ¿sí?, encausa. Porque tenemos muchas personas, por ejemplo, que no creen en un Dios, como las religiones plantean, y que sí trascienden en su servicio hacia a las demás personas, por ejemplo la gente que hace voluntariado, y que por trascender espiritualmente hacia sus hermanos no significa que estén creyendo en un Dios, y sí están igualmente aplicando valores. Entonces este espíritu tiene justamente esos dos movimientos. Puede ser teocéntrico, dirigirse a un Dios, y ahí cogerá formatos religiosos, o simplemente trascender hacia el otro ser humano. ¿Sí? De este concepto sacamos que la sanación efectiva, ¿sí?, que es por ahí uno de los objetivos del desarrollo personal, va a implicar los diferentes aspectos de cuerpo, mente y espíritu. No va a haber una sanación efectiva si solamente dos de estos componentes están como estables y el demás está como oculto, o sus necesidades están tapadas. O sea, va a haber una integridad cuando las necesidades de todas estas partes estén solventadas. Como dijimos también cuando vimos el hombre holístico, es como el jinete debería, en el modo ideal, el jinete debería de ser el espíritu, la montura, la psique, que es donde nos apoyamos, y el cuerpo el que ejecuta, ¿sí? Sería el caballo. A veces el caballo está en su lugar, el espíritu es la montura y el que está gobernando es la mente. Entonces encontramos un montón de inconvenientes o insatisfacciones en la vida que no nos permite desarrollar porque no estamos ajustados u ordenados. Entonces, hemos visto también la gestión de las emociones, hemos visto el ego en contraposición del crecimiento personal, vimos herramientas como la mediación y resolución de conflictos, vimos test psicológicos, uno de ellos que tiene componente espiritual, que es el enneagrama, todas herramientas y dinámicas diversas, test psicológicos, películas, lecturas, videos reflexivos y demás. Todo esto como para ir tomando conciencia, ¿sí?, de este concepto de hombre holístico, ¿sí? El cuerpo tiene sus leyes, la psique tiene sus leyes y el espíritu tiene sus leyes. No podemos querer colocar leyes corporales al espíritu porque lo vamos a coartar, no podemos ponerle leyes espirituales a la psique porque la vamos a coartar, sino que hay que tratar de ir de una forma suave, ¿sí?, llevando para que todo esté en armonía. Pero básicamente tenemos que tener el primer paso, que es el autoconocimiento, y en el autoconocimiento lo que encontramos es que estas partes que están en nosotros tienen leyes diferentes,
que no significa que no sean complementarias o que se puedan complementar, pero que ahí estas leyes van a necesitar de un sujeto que es el sujeto de la voluntad, el sujeto más integral, para que vaya alineándolas a favor nuestro. Entonces, lo primero que sería como interesante desarrollar, o que debemos desarrollar, es esta frase que a mí me fascina: en lugar de intentar ser el protagonista de su propia historia, se esfuerza en ser el espectador de su propia tragedia. Esto es un cambio de postura. Estamos acostumbrados a vivir en la queja, estamos acostumbrados a vivir en la pasividad dentro de nuestra propia vida, aunque hagamos un montón de cosas, ¿sí? Pero estamos hablando de la pasividad en tomar decisiones, por ejemplo, y de repente vemos nuestra vida como, bueno, una tragedia, y ahí entramos en una zona de confort, ¿sí? Que no nos permite ejecutar nada, porque la zona de confort nos mantiene en una especie de homeostasis, ¿sí? De algo como que pseudo armónico, pero que en realidad en el crecimiento personal lo que tenemos que intentar ser es protagonistas de nuestra propia historia. En ese sentido lo traigo aquí a Frank, ¿sí? Para comprender. Frank es un psicólogo, ¿sí? Que desarrolló una corriente psicológica que se llama logoterapia. Es una terapia psicológica, pero que utiliza los valores, ¿sí? Y él decía: las circunstancias no me determinan, soy yo quien determino si me someto a ellas o las desafío. La psicología tradicional, por ahí la de Freud, que buscaba tanto el porqué, ¿sí? Se lleva al pasado, a situaciones que la persona vivió en el pasado, condicionamientos sociales, cosas innatas que surgen, y colocaba una explicación de los bloqueos o problemas psicológicos en todas esas experiencias acumuladas. Víctor Frank no se va al porqué, sino se va al para qué. Al cuestionar todas estas cosas que formaron el por qué yo hoy soy como soy, pero más allá de perder energía en ver sus orígenes, es preguntarme hoy: ¿estos esquemas para qué me sirven? Y desde empoderarme en mi propio yo más fuerte, ¿sí? Tomar decisiones para romper los esquemas que no encuentren un sentido, no encuentren una respuesta al para qué. Luego pasamos también por los del discernimiento, algo extremadamente importante, que también, bueno, en su momento la charla lo trajimos de connotaciones espirituales, donde la palabra específicamente discernimiento es donde se utiliza más, pero que tiene sus fundamentos en la filosofía desde el principio de los tiempos. El discernimiento va a ser como ante un hecho externo o interno utilizo mis facultades, ¿sí? Superiores, en este caso las facultades de la mente, para poder visualizar cuál es la decisión correcta, ¿sí? Interna o externa, o sea, externa en el sentido si me lleva a una acción, o interna, que también me lleva a una acción, pero un poco más pasiva, para poder cambiar mi realidad, ser el protagonista de mi propia vida, no simplemente actuar en base a cuestiones inconscientes y no saber por qué me gusta el color rojo, por ejemplo. O sea, saber encontrar un sentido, el sentido que yo le dé al color rojo, el que yo descubra que para mí tiene el color rojo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el discernimiento es importantísimo del sentir, y eso lo hemos desarrollado en los últimos cuestionarios que hemos hecho una y otra vez. Es necesario la conexión con lo físico, porque todo surge desde lo físico. Lo vimos de la gestión de emociones. Lamentablemente nos han criado para pasar dejar de tener conciencia de esta primera estimulación y pasar directamente a las producciones mentales que nos producen en realidad esta primera sensación física. Entonces, los aspectos afectivos, las emociones, los sentimientos, ¿sí? Hacia dónde me siento movido, es importantísimo poder discernirlo. Nos gusten o no nos gusten, y sin hacer justamente un juicio de valor. Simplemente ese sentimiento, esa emoción, está dentro de mí. Y que esté dentro de mí no significa que yo tenga que ejecutar algo, porque no es la emoción, no es el sentimiento. Emoción y no es la emoción
la que debe de llevarme a una acción. Debe llevar una acción que todo mi ser esté comprometido con esa idea. Yo puedo tener muchas ganas de matar a alguien, pero todo mi ser, para llevar al acto, tiene que estar de acuerdo con este sentimiento. El sentimiento puede existir de por sí porque somos humanos, y si no le ponemos un juicio de valor, nos va a ser mucho más fácil aceptarlo. ¿Sí? Si lo rechazamos como que eso es malo, ¿sí?, toda nuestra vida va a ser un reprimir esas emociones, porque ya le hemos hecho un juicio. La cuestión es que no es malo que eso esté, porque nosotros somos emociones. Los seres humanos estamos compuestos de emociones. Y esas emociones pueden variar o pueden reconducirse, ¿sí? Le podemos enseñar a nuestro cuerpo y a nuestro corazón y hasta a nuestro psiquis otra forma de pensar y otra forma de sentir. Esto se llama básicamente autoconocimiento, ¿no? Es el camino del autoconocimiento. Lamentablemente tenemos este juicio ético o moral en base a escalas de valores, ¿sí? Y aunque hablemos de valores, no siempre tener una escala de valores es positivo, en el sentido de que el valor de por sí es positivo si yo estoy ejecutando ese valor de forma positiva, ¿sí? Y está expresando mi ser. Todas las personas tenemos valores, pero hay gente que discrimina, por ejemplo, en base a sus valores, lo cual coarta mucho sus relaciones sociales, por ejemplo, si va discriminando en base a valores. Entonces, el valor de por sí está bien, pero cómo lo ejecute es lo que me va a traer consecuencias positivas o negativas para mi desarrollo integral. Entonces, en base al sentir y un juicio ético o moral, pero que realmente tenga un sentido para nosotros, ¿sí? Esto es en el sentido de, todo el mundo dice que bueno, que hay que ser generoso, y yo puedo hacer un montón de actos que pueden parecer de generosidad. Van a ser generosidad en la medida en que para mí la generosidad tenga sentido. Si no, van a ser actos repetitivos de un mono que aprendió a hacer determinadas cosas, o actos reflejos. Al otro puede llegar a ayudarle, pero para mi realización, al no tener sentido, ese acto no me lleva a ningún lado, ¿sí? Puede llevar a algún lado a mi personaje social, porque seré más aceptado, seré más esto, lo otro, o querido, o lo que sea, si es valorada la generosidad. Pero si yo no le encuentro un valor o un sentido a desarrollar ese valor, los actos en sí no me solventan, no me dan integridad, no me dan fuerza personal. En base al juicio, ¿no?, del sentir y demás, vamos a tomar, sí, una decisión a actuar, una decisión de llevar a la acción la decisión que hemos tomado, ¿no?, al discernir. Tengo tal problema, discierno la situación desde lo que siento hasta de lo que pienso, basándome en mis esquemas de valores, y eso me llevará a un actuar, y ese actuar puede lanzarme a cosas nuevas, ¿sí?, a nuevos aprendizajes, o puede ser simplemente una acción en la cual se mantenga mi status quo, ¿sí? No me siento preparado para ir al siguiente nivel, me quedo en este nivel, aunque la situación me esté pidiendo de que avance. Ninguna de las posturas vamos a hacer un juicio de valor, porque hay situaciones en la vida que mantener el status quo es positivo para mi desarrollo personal, y hay otras situaciones que mantener el status quo lo que hace es llevarme hacia un retroceso personal. Entonces, todas estas decisiones tienen que ver con el uno por uno, cada una de las situaciones, y van a tener valor en base al contexto general, ¿sí? O sea, si yo tomo una decisión que es positiva, que me hace hacer un paso hacia adelante, otra decisión que es positiva, podría ser, pero me hace ir 2 pasos para atrás, obviamente no tengo una planificación y no estoy yendo a ningún lado, ¿sí? Ahora, el punto al que vamos a llegar justamente es esa planificación. Bueno, hemos hecho una y otra vez el cuestionario de las preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué valoro?
qué necesito, con qué disfruto, qué entiendo y qué amo. Y cada una de las veces que los hemos hecho, mientras en el medio íbamos incorporando nuevos pensamientos y nuevas herramientas, las respuestas han ido variando. ¿Por qué ha ido variando? ¿Sí? Por lo que hablábamos justamente en el encuentro anterior. Hay respuestas que van a venir desde mi yo corporal, hay respuestas que van a venir desde mi yo psíquico, y hay otras respuestas que vendrán de mi yo espiritual. ¿Sí? Discerniendo las respuestas, veremos desde qué yo está viniendo. Y como esto, bueno, vamos a terminar de hablar hoy con respecto a la misión de vida y demás, o sea, realmente que el jinete sea el espíritu, el yo espiritual, es lo que nos planteamos que nos va a permitir un desarrollo personal más íntegro y una autorrealización obviamente más íntegra. ¿Por qué? Porque el yo corporal, sus necesidades, solventar las necesidades del yo corporal es algo que es limitado. El yo corporal es algo que cambia de deseo constantemente, ¿sí? El yo psíquico hace exactamente lo mismo, no solamente es limitado, sino que cambia también de objeto constantemente según cómo se maneje. En cambio, el yo espiritual es el más estable. Es el que nos permite ubicarnos. Al ubicarnos en el yo espiritual es el que nos permite pasar por una tormenta en el medio del ojo del huracán, que es donde está la calma, y poder actuar sobre la tormenta para dirigir la tormenta hacia donde querramos o donde necesitemos que vaya. Entonces, lo más estable es el yo espiritual y el deseo del yo espiritual. Ese yo espiritual, ¿qué es lo que necesita? El único deseo que tiene es autorrealizarse y trascender. ¿Cómo ayudamos a este yo espiritual que se exprese y viva una plenitud en la vida? Es lo que se llama misión, proyecto y plan de vida. Entonces, esto es importante que veamos, ¿no?, cómo estas respuestas han ido variando, ¿no? Y cuando hemos aplicado un poco de discernimiento, hemos visto desde dónde están viniendo estas ideas. Entonces, claro, sin hacer un juicio de valor, según lo que sea mi proyecto de vida, donde yo pueda decir desde dónde quiero manejarme, esto puede ser positivo para mí o no. Hay, bueno, una frase que a mí me gusta muchísimo de San Pablo, ¿sí?, que dice esto de que todo nos está permitido, pero no todo nos hace bien. Entonces, en realidad el ser humano, ¿sí?, somos de una inmensidad inabarcable internamente, ¿no? Santa Teresa también decía, bueno, la Biblia también está, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Entonces, internamente tenemos muchísimos espacios que no conocemos. Cómo habitemos esos espacios, o a qué yo, el yo corporal o el yo psíquico o el yo espiritual, le permitamos vivir allí, es lo que será nuestra vida, ¿no? Y ellos interactuarán desde cada habitación y ejecutarán lo que quieran ejecutar. La cuestión es que siempre recuerda esto, o sea, el yo corporal es finito. El yo corporal tiene su nacimiento, su apogeo y su declive, ¿sí? Y las herramientas que maneja declive. ¿El yo qué? El yo corporal. Y las herramientas que maneja el yo corporal también son muy limitadas. Puede aplicar más, pero la base, que es el cuerpo donde se apoyan estas herramientas, tiene un proceso que es muy natural, que termina obviamente con la muerte. El yo psíquico sigue este mismo debate. El yo psíquico se apoya en el yo corporal, ¿sí? En cambio, el yo espiritual, si estamos hablando de valores o si tenemos alguna espiritualidad religiosa, sabemos que trasciende. Si nos manejamos en valores, trasciende en esta propia vida. Si nos basamos en espiritualidad religiosa, trasciende también hacia otra vida, aún en esta y luego de esta. Entonces, la realización siempre va a venir a través del yo espiritual. Misión, proyecto de vida o plan de vida es un concepto que es espiritual pero no es religioso.
¿sí? Las religiones han cogido, ¿sí? Y lo han desarrollado, pero eso pertenece al espíritu propio de la espiritualidad en general, y lo vamos a encontrar en todas las espiritualidades. Y la religión, volvemos a recordar, es una parte solamente de la espiritualidad que existe. Entonces, ¿qué es lo que plantea la misión, proyecto de vida o plan de vida? El buscar cuál es nuestra diferencia, ¿sí? Lo que plantea es lo que plantea la filosofía desde sus inicios. Primero, conócete a ti mismo. Encuentra cuál es tu diferencia en este mundo, ¿sí? El por qué eres diferente al resto, ¿sí? A la masa. Si bien tenemos una cultura que intenta masificar todo, y en ese sentido, erran un poco todas las religiones que intentan lo mismo, masificar todo. Las religiones ritualistas en superficie, ¿no? La religión profunda, mística de esas mismas religiones, no plantean justamente nuestra diferencia. En un jardín existe el girasol, la margarita, la rosa y la violeta, ¿sí? La realización decía Santa Teresita esto, del niño Jesús, ¿sí? Dios lo único que quiere es que cada uno sea lo que ha venido a ser, ¿sí? Se desarrolle en lo que ha venido a hacer también. Entonces, si yo soy violeta, querer ser rosa es medio tonto. Entonces, pero sí todos participamos de un mismo jardín. Entonces, en el jardín todos somos iguales porque somos flores, pero luego individualmente marcamos una diferencia. Entonces, para conseguir la misión de vida o descubrir la misión de vida, lo que tenemos que hacer primero es meternos para adentro. Sí, encontrar el por qué. ¿Por qué soy diferente? Y luego, ¿para qué soy diferente? Al saber el por qué, ¿sí? Como la psicología clásica, nos vamos a ir como vamos a estar mirando al otro o a los otros y decir, bueno, los otros son así y yo soy así. Esta es el porqué de mi diferencia, está marcado en relación al otro. Pero luego hay que hacer un punto, hay que ir más abajo. Bueno, ¿para qué soy diferente? ¿Para qué siento que yo tengo esta diferencia? Porque esto es un don divino. O sea, es algo que se me ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? El para qué nos da el sentido. Entonces, nuestra originalidad en acción, o sea, este para qué, este autoconocimiento con una respuesta de sentido nos va a llevar sí o sí a una acción. Y es lo que va a hacer a esta generalidad un más grande. A este jardín lo va a hacer mucho más jardín. El girasol, sabiendo por qué es girasol, por qué se diferencia de una violeta, y a la vez para qué es girasol y no violeta, hace de este jardín algo mucho más pleno, porque ha encontrado su sentido personal. Esta distinción es lo que nos va a dar nuestro plantamiento en la vida. Lo puse entre comillas justamente porque... ¿Plantamiento o planteamiento? No es un planteamiento, es un plantamiento, es un juego de planta. Vale. ¿Sí? Como yo estoy plantado en la vida, es justamente esa distinción. ¿Por qué soy diferente y para qué? El sentido me hace estar con una entereza en mi propia vida siendo realmente protagonista. Entonces me da un planteamiento en ese sentido, o sea, de planta. O sea, ¿cómo me planto ante la vida? Ante esta situación, ¿yo cómo me planto? ¿Qué decisión tomo? Yo ya conozco el porqué y el para qué de mi individualidad. Entonces, ejecuto desde allí. ¿Sí? Es como doy cara a la vida. Por eso lo puse entre comillas, porque no es planteamiento, es planteamiento para plantarse. Esto lo cogí de Roberto Pérez, que es un médico que también da charlas de crecimiento personal, que es argentino. El camino es extremadamente fácil, teóricamente. Prácticamente no es difícil, pero nos exige trabajo. Así como nos tenemos que levantar todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que nos dé dinero,
para pagar nuestra hipoteca, los gustos y demás, el crecimiento personal es exactamente lo mismo, solamente que nosotros trabajamos con nosotros. Somos alfarero y a la vez somos el objeto que está siendo modelado. Entonces, es un trabajo. ¿Cuál es? ¿Nos da dinero ese trabajo? No nos da dinero, pero nos da el equivalente al dinero, que es la energía para aplicarnos en nuestra vida. ¿Sí? El saber el para qué, cuál es la misión de mi vida, me hace reconocer, no perderme en las flores bonitas y ir directamente hacia mi objetivo y mi meta, porque es donde yo me voy a desarrollar. Entonces, lo que ganamos es en fuerza y energía personal. ¿Cuál es el camino que yo cojo de Roberto Pérez, que lo dio en una charla? Dice, apague las luces exteriores, encienda las interiores, apague el motor e identifíquese. A mí me encantó, obviamente, porque son 4 frases que explican cómo las diferentes partes del primer paso de la misión personal, que es el autoconocimiento. Todos los grandes místicos y todas las personas que trabajamos con crecimiento personal, en algún momento de nuestra vida tuvimos que apagar las luces exteriores, dejar de prestar atención en lo que está afuera. Yo personalmente me metí en la vida contemplativa, luego fui ermitaño, otros de repente se fueron a trabajar a Bosnia. ¿Sí? O sea, se me está ocurriendo gente que conozco que trabaja sobre el tema, ¿no? Se fueron a la guerra a trabajar humanitariamente. Como no te entiendes el idioma, estás aislado, solamente haces lo que por ahí no has estudiado, pero haces lo que se necesita hacer. Entonces eso es como que no estás tan conectado con el afuera. Pierdes tus personajes sociales, ¿no? Por ejemplo, en una guerra. Como ermitaño, obviamente, o en medio monasterio, pierdes todos tus personajes sociales, que son construcciones tuyas propias, por lo cual no tienes que trabajar en el afuera. Si no montas personajes sociales, no estás trabajando afuera. ¿Sí? Si te vas al servicio militar, eres un soldado raso. Lo que pasa es que ahí cumples otro rol social, otro personaje social. Pero digamos que la base es esto, apagar todo nuestro contacto con el afuera. Yo con la gente que me consulta y demás, que está en estado de crisis, y pregunta, o sea, yo generalmente no les doy respuestas. ¿Por qué? Porque sé que las respuestas son individuales, que lo primero no es la respuesta aparente que aparece ante una situación que yo estoy viviendo, entonces alarmista, o sea, de una forma alarmante, surge de mí, ¿por qué me pasa esto? Porque siempre nos planteamos en la queja, o qué puedo hacer, bla, 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 bla. Yo siempre lo que les recomiendo es que hagan un mini retiro en su casa, que tengan las gónadas masculinas o femeninas como para quedarse y aislar todo el afuera y quedarse consigo mismo un día en su casa. Y luego de estar un día en su casa sin teléfono, sin televisión, escuchando alguna cosita que baje un poco la ansiedad, pero que tenga que acompañe el clima, o una música, o un audiolibro de crecimiento personal que les ayude a meterse para adentro, luego de que acaben ese día, vengan y me hagan una pregunta que realmente haya salido de algo más cercano a sí mismos, ¿no? Y algo más lejano a lo que está afuera, o lo que les despierta el afuera. Entonces esto de apagar las luces exteriores es básico, ¿sí? Es yo mi momento conmigo mismo, y realmente mi momento conmigo mismo, ¿sí? Encender las interiores es lo único que queda, ¿sí? Cuando apago las estimulaciones externas, lo único que queda es lo que está dentro, que de por sí empieza a brillar, no es que uno las encienda. Yo empiezo a escucharme a mí, cuando dejo de escuchar la radio, me empiezo a escuchar a mí. Sí, cuando dejo de estar pendiente del Facebook, de las redes sociales, el teléfono, mi pareja, lo que miércoles sea, ¿sí? Y todo eso lo he apartado, lo único que queda es yo y yo. ¿Sí? Entonces, las luces interiores es la que se despierta. Luego dice apague el motor. Apague el motor es cuando se encienden estos discursos internos, donde yo estoy en el medio, tengo que bajar mis discursos internos. Buscar el momento del vacío y el reposo conmigo, ¿sí? Porque cuando hay silencio afuera,
¿sí? Se nota el ruido que hay dentro. Es parte de mí, pero sigue siendo parte superficial de mí. Entonces tengo que apagar el motor que está haciendo ese ruido, sin pelearme y sin nada, simplemente ir de a poco en ese día que me tomo, apagando mi discurso interno. Para mi discurso interno, que es el mental, ¿sí? Esto está constantemente, este lorito que tenemos, que está constantemente haciendo una asociación de pensamiento tras otros, y el que yo creo que soy, pero que no soy, ¿sí? Intentar que eso vaya apagándose, porque es donde aparecerá mi verdadero yo, en mi silencio interior también, exterior e interior. Y ahí aparece la última premisa, que es identifíquese. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Yo soy dentro de ese silencio, dentro de ese estar dentro. ¿Sí? Porque he dejado de echar energías afuera. ¿Sí? Y esto es extremadamente productivo. ¿Sí? Porque necesitamos echar energía, ¿no? Entonces, si la sacamos de afuera, tenemos más energía adentro. Y vemos lo desorganizados que estamos con esas energías. Las bajamos y nos identificamos. De todas estas voces, ¿quién es mi verdadero yo? Este es el primer paso y se llama autoconocimiento. Cuando yo me respondo quién soy, esa se va a convertir en mi definición en la vida. Cuando me respondo ¿para qué estoy?, esa va a ser la misión en la vida. Y cuando también me respondo ¿a dónde voy?, esa va a ser mi aspiración en la vida. Son preguntas que no acostumbramos a hacerlos. Y cuando planteamos por primera vez ese cuestionario de qué deseo, qué quiero, ¿sí?, parecía muy fácil de contestar, pero costó horrores contestarlo. No hablemos de contestarlo correctamente, porque cada uno lo correcto es individual, sino que costó horrores porque no acostumbramos a hacernos esas preguntas, ¿sí? Y es lamentable de que sigamos respirando todos los días el aire sin respondernos esto. ¿Quién soy? ¿Quién es este cuerpo, este ente que está dentro de este cuerpo, esta psique que también está dentro de este cuerpo, este espíritu? ¿Quién es esto que está aquí? ¿Sí? Yo soy Norberto, me puede responder, pero si yo me cambiara el nombre, me pusiera Susanita, ¿dejo de ser quien soy? No, yo sigo siendo el mismo, solamente con una etiqueta nueva. Si me corto un brazo, ¿dejo de ser quien soy? No, soy yo mismo, pero con un cuerpo nuevo, ¿sí? Donde tendré que aprender de nuevas dinámicas corporales, pero yo sigo siendo el mismo. Entonces, ¿quién soy en realidad? Entonces, todo lo que se desprende del yo psíquico, todo lo que se desprende del yo corporal, no soy yo. Porque si yo voy cortando parte de lo que identifico como yo psíquico, yo corporal, mi ser sigue estando. Yo no pierdo quién soy. Lo que hago es cambiar de funciones, o tener que aprender nuevas, o de objetivos, pero quién soy es una pregunta mucho más profunda. Hay una frase que dice, que es en realidad una canción argentina, que dice: no hay ningún punto de partida si no se sabe a dónde ir. ¿Sí? Entonces, la pregunta, por ejemplo, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la aspiración en mi vida? Yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero si no sé a dónde voy, todo lo que haga puede ser un camino ecléctico. Entonces, no está mal hacer una vida ecléctica, si no pongamos juicio de valor. Va a estar mal para una persona que su objetivo sea diferente a ser ecléctico, pero que no se ha tomado su tiempo de buscarlo. Para una persona que su objetivo es ser ecléctico, esto es fantástico. Sí, un día una cosa, otro día otra cosa, hoy estudio esto, mañana estudio lo otro, hasta que va descubriendo hacia dónde. Entonces mira para atrás, y a pesar de que pueda hacer un camino con muchas vueltas, para esa persona, como su objetivo es ese, es totalmente armónico.
¿sí? Porque la ha expresado a esa persona, su forma, sus decisiones y su forma de caminar. Y voy al camino que ha hecho. Pero si alguien no sabe a dónde ir, nunca comienza nada. No hay puntos de partida. Y en este a dónde ir, estamos hablando de valores más superiores, ¿no? Que se pueden, que ahora lo vamos a ver con las diferencias, que no es qué estudio dejo de estudiar. Quiero ser arquitecto y ese supuestamente es a dónde quiero ir. No, eso es un proyecto que tienes. ¿Sí? La respuesta de a dónde voy tiene que buscarse en el ser espiritual, en el yo espiritual. ¿Qué es el que me da plenitud? Veremos después la diferencia. Otra frase, el que no sabe lo que quiere, termina donde no quiere. Y esto es ley de vida. Si no sabes lo que quieres, acabarás donde no quieres. Parece medio tautológico, ¿no? Parece como, bueno, un juego de palabras. Pero es tal cual. No estoy si no sé a dónde estoy yendo, estoy en lugares donde no quiero ir. O en lugares que no me están dando la satisfacción porque no me he puesto a reflexionar y a discernir hacia dónde quiero ir. Entonces, aunque esta situación sea muy bonita, no me está dando la plenitud que estoy necesitando. Entonces, más temprano, más tarde, aunque sea muy placentera por ahí para el yo físico, yo corporal, o el ser corporal, tendré que buscar otra cosa. ¿Sí? Porque no tiene sentido, porque no es parte de donde yo quiero ir. Nuestra diferencia ontológica, la del ser, va a radicar en la profundidad de estas respuestas. Y aquí volvemos a la pregunta ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Igual que las preguntas que estuvimos trabajando en estos meses. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué amo? ¿Qué entiendo? Se pueden contestar desde diferentes planos. Un plano nos llevará hacia un lugar, el plano medio, el mental, nos llevará hacia otro y el plano espiritual nos llevará hacia otro. ¿Sí? Pero la diferencia del ser, esta primera pregunta de la misión, ¿sí? ¿Cuál es mi diferencia? El por qué y el para qué, me la va a dar solamente si estas preguntas las respondo desde el ser ontológico, desde el ser más profundo, el ser espiritual. ¿Qué decimos como ideal misión en la vida? Bueno, he puesto esta imagen, ¿no? Soy un ser humano y no un hacer humano, porque por lo general nosotros decimos que nuestra misión o nuestro ideal de vida es ser psicólogo. Pero eso tiene que ver con el hacer, con actos humanos. No tiene que ver con el ser, que es actitudes humanas. ¿De dónde parte mi realización? Que por ahí me lleve a estudiar psicología. Pero es diferente que yo me identifique con soy psicólogo, con las etiquetas, ¿no? Que encuadre a mi misión o encuadre a mi ideal con las etiquetas del hacer. Es totalmente diferente a que yo me identifique con lo que realmente soy, que es el ser. Lo que yo soy son mis actitudes. En la Biblia nos dice también, por sus obras los conoceréis. ¿Sí? Por sus obras no, a través de los actos vas a ver las actitudes. ¿Sí? Entonces los conocerás a través de sus actitudes. Y una actitud es mucho más amplia que un acto. Si mi actitud es de ayudar a los demás, mi acto puede ser psicología, sociología, medicina. O sea, es un abanico de posibilidades. ¿Sí? Porque me manejo desde el ser. En cambio, si me identifico con el hacer, hoy soy psicólogo, hice todo lo posible y mañana viene esta crisis y tengo que conducir un taxi y yo entro en una depresión y en una crisis porque no sé quién soy. Me he identificado con el hacer. Veo mis dificultades para adaptarme a nuevas circunstancias. Mientras que desde el ser siempre estoy abierto a incorporar, que ya veremos un poco más. Lo importante es esto, soy un ser humano, no un hacer humano. Entonces, yo cuando hago mis presentaciones, digo, bueno, ¿yo quién soy? Yo soy un buscador y un aprendiz.
Es mi propia definición de lo que yo soy. Después me dices qué he hecho y te saco los currículums. Y una cosa está en un punto, otra cosa está en otro punto, el otro está en el medio, el otro está arriba, el otro está abajo, ¿sí? Pero ese fue mi hacer para ver mi ser, o sea, para expresar mi ser. Y yo he llegado, personalmente, yo Norberto, ¿no? Yo me defino como buscador. Bueno, por eso tengo todo mi proyecto personal, se llama Buscadores de Plenitud. Soy buscador y aprendiz. ¿Sí? Aprendo constantemente y busco constantemente. ¿Sí? Busco y encuentro, por eso puedo aprender. ¿Sí? No es que solamente busco en un estado de ansiedad constante, no, busco. Como encuentro, aprendo. Por eso aprendiz. Lo que pasa es que ponerlo en una definición era muy larga. Buscador, encontrador y aprendiz era muy largo. Buscador y aprendiz. Entonces, mi actitud, si yo debo decir, bueno, ¿cuál es mi planteamiento en la vida? ¿Sí? Es buscar y aprender. Y ahí ya está todo. A mí me define mi ser. Y todo lo que hago parte de allí. Entonces, después del hacer, volvemos a decir, tenemos un currículum. Entonces, esto va a tener que ver con respecto a la mirada. Sí, también lo dice en la Biblia. Con la vara con la que miras, serás medido. Entonces, ¿cuál es la mirada que yo tengo hacia mí mismo? Es la mirada con la cual te voy a mirar a ti. Si yo tengo una mirada de autoconocimiento bajo, ¿sí? Yo te estoy mirando desde mi autoconocimiento a ti. Todas mis relaciones, ¿sí?, sociales tendrán que ver con eso. Yo no voy a poder ver algo más de lo que yo no he descubierto en mí. ¿Sí? No, o sea, podré descubrir, o sea, creo que puedo llegar a aprender o sea, creo como una creencia efímera, ¿no? De que puedo llegar a aprender y demás, pero puedo llegar a aprender desde el yo intelectual, pero no afecta a mi ser porque esa realidad yo no la vivo en mí. ¿Sí? Dicen que los valores, no se te puede educar en valores. No se te puede dar millones de cursos de valores, pero no se puede educar a una persona en valores. Los valores se absorben por convivencia, por mostrarte ese valor en acción. Sí, bueno, los grandes maestros siempre han tenido, ¿no?, a las personas con las que convivían. No daban charlas, vivían en una rama o vivían en una comunidad donde ellos, bueno, Jesús de Nazaret estaba ahí, Buda y demás estaba ahí. Después sus discípulos convivían con él y se impregnaban de sus valores, no por lo que él hablaba, lo veían actuar. ¿Sí? Tanto uno como el otro. Yo veo el valor en acto y voy cuestionándome desde el ser. Por ahí hay alguna palabra y la puedo comprender desde el ser, desde el yo psicológico. Pero el ser lo comprende cuando lo ve y lo vivencia. Entonces, esta mirada que yo tengo sobre mí va a ser la mirada con la que yo tengo sobre el otro. Entonces, hay dos miradas que son básicas, que es la mirada cualitativa y la mirada cuantitativa. Nuestra sociedad nos cría y nos hace desarrollar en la mirada cuantitativa, en considerar que la cantidad es más importante que la calidad. ¿Sí? Voy a hacer tal actividad, voy a hacer un montón de promoción para que venga mucha gente. ¿Cuánta vendrá? ¿50, 60, 70, 80, 90, 100? Uy, bueno, ¿cómo me preparo para todo eso? Y si me llegan 2 personas, ¿sí?, pienso y miro cuantitativamente, y si llegan 2 personas, me siento deprimidísimo. Porque mi ser tiene una mirada cuantitativa. Y una actividad, es un ejemplo de una actividad, ¿no? Sí. Una actividad o cualquier cosa que yo haga no tiene que ver con la cantidad. Mi ser no se alimenta de la cantidad, se alimenta de la calidad. Yo he dado conferencias para 100 personas, pero también he dado aquí en Madrid una conferencia para 4 personas. 4. Y los organizadores, bueno, yo mucha publicidad no hago personalmente, ¿no? Ahora estoy aprendiendo a enviar un mail
no aprendido por no saber, sino, bueno, publicitarlo de alguna forma. Pero yo, por ejemplo, cuando voy a las bibliotecas, o sea, el año pasado yo no envié ni un solo mail. Alguno que otro. Sí, hay asociaciones en las cuales yo ni lo comencé, se enteraron y empezaron a hacer publicidad, pero yo ni he abierto la boca. Y con los organizadores siempre digo exactamente lo mismo. Viene una persona, yo voy a hacer la conferencia, vienen 150 y a mí me da exactamente igual, haré la conferencia igual. Porque vendrán las personas que necesiten escuchar eso. Así de simple. Vendrá esta actividad, vendrá lo que sea la persona que necesite estar allí. ¿Sí? Yo personalmente lo creo así. ¿Por qué? Porque yo no miro desde la cantidad. Si la mirada de la mirada cuantitativa te lleva también a otro error, ¿sí? A manejarte por el tener. Entonces, yo tengo un reloj de estas características, soy esto. Si tengo de otras características, soy lo otro. Si tengo esta camisa o la otra, soy de diferentes características. Si me he visto así, yo soy esas cosas. ¿Sí? Eso es, o sea, todo esto se basa mucho en materialismo, ¿no? Pero no es solamente materialismo por adquisición de cosas. La mirada cualitativa, ¿sí? Tiene un solo objetivo, que es siempre estar ganando algo. ¿Sí? Como necesita tener, necesita acaparar. Para acaparar necesita ganar. ¿Sí? Y hay gente que necesita tener un montón de libros en casa. Porque cree, por ejemplo, que gana mayor conocimiento por tenerlo en la estantería, porque por ahí ni siquiera lo lee. O gana en personaje social porque venga alguien a su casa y vea una super biblioteca. ¿Sí? ¿Más o menos? Obviamente la mirada cuantitativa es la que necesita lograr éxitos. Entonces cada acción que realiza tiene que tener un éxito. Obviamente, si no tiene éxito, ¿qué aparece? La frustración. La frustración que hace el círculo del círculo vicioso de las emociones que vimos hace un par de meses, ¿no? O sea, de repente me siento frustrado, con ira, me siento desganado, desmotivado, baja autoestima, bla, bla, bla. O sea, empiezan a bajarme todas las fichas. ¿Por qué? Porque no he ganado porque no he tenido éxito. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa éxito para cada uno? Habría que ver. Obviamente se rige por el interés. Entonces sus relaciones van a ser por interés. Necesita ganar, necesita tener. Mis relaciones me dan ese ganar y ese tener. Gano de autoestima porque estoy con una persona que es más culta, más rica o tiene más dinero o es más guapa o esto o lo otro. Yo gano en base a esa proximidad porque es el interés el que tengo. Aún dentro de las mismas relaciones de pareja, ¿sí? Pero el otro es un competidor. Constantemente estoy viendo quién tiene la razón, por ejemplo, y me baso en discusiones para ver quién tiene la razón sobre algún tema, porque yo necesito ganar, necesito tener éxito, ¿sí? O sea, si yo gano la discusión y tengo razón, tengo más cantidad de razones o más poder porque tengo razón, ¿sí? En cambio, el que tiene la mirada cualitativa, ¿sí? Que es la mirada del ser espiritual, es del yo espiritual, va a priorizar siempre el ser. Y el ser prioriza la calidad de un encuentro, no la cantidad de personas con las que te encuentras, sino la calidad que tiene ese encuentro. No prioriza cuántos mensajes has recibido de feliz cumpleaños para tu cumpleaños, sino con cuántas personas te encontraste, tomaste un café o has intimado en ese día y de corazón has sentido que te han felicitado, te conozcan hace 2 días o te conozcas hace 25 años. ¿Sí? Por lo que tiene, es lo que dice, valora las pequeñas cosas de la vida. ¿Pero por qué pequeñas cosas de la vida? Dice las grandes cosas de la vida, porque las grandes cosas siempre tienen que ver con la cantidad. Y siempre van a remitir a la mirada cuantitativa. En cambio, se dice siempre valorar las pequeñas cosas porque quiere tachar esta mirada cuantitativa, para que veas la importancia de la cualitativa. Entonces, cuando siempre veas en el Face y demás esas cosas, es lo que el mensaje que te quiere dar. La mirada cualitativa siempre se plantea ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Porque yo he descubierto un ser que tiene un porqué y un para qué.
Entonces tengo un planteamiento en la vida, ¿sí?, con una misión, y siempre es la de trascenderme. Yo tengo vocación de servicio, es mi forma de trascender, ¿sí? Entonces, claro, siempre estoy intentando ver el servicio en las cosas que hago, ¿sí? El servicio a 1, a 10, a 100, da igual, porque la acción es la misma, no es en base a cantidad, ¿sí?, es en el base a dar. La mirada cualitativa siempre está aprendiendo, no está intentando ganar algo. Aprende de ganar, pero aprende de perder, ¿sí? Adquiere nuevas herramientas para conseguir lo que estaba deseando. No me frustro y me autorreprocho, ¿sí? He estudiado y me ha ido mal en el examen. Primero y principal, no es la culpa del profesor, segundo, tampoco soy un negado para estas cosas. Voy a tener que poner más empeño, veamos el examen, en cuáles son los huecos y cuáles son las áreas que yo tengo que reforzar para estudiar, para que la próxima vez yo pueda dar este examen. Entonces, no me deprimo por haber dado mal el examen, estoy aprendiendo. Se me fue la imagen. Se rige obviamente por valores, ¿sí? Los valores que movilizan a este ser, a este yo espiritual, ¿sí? Recordemos, movilizan hacia esta mirada. La persona que tiene una mirada cuantitativa también tiene valores, pero no están jerarquizados, ¿sí? El poseer puede ser un valor. La cuestión es cuál es el objeto de mi necesidad o mi deseo de poseer. Si es poseer relojes, bueno, no está como muy aplicado, pero si es poseer virtudes, sí está como bien aplicado. Un valor, ¿no? Por eso volvamos siempre a recordar esto de las actitudes del ser. Y la otra persona, el otro o la otra, es un compañero o compañera de viaje donde aprendo y comparto. Somos parte de un equipo. Es la sensación vivencial. No estoy rivalizando contigo, no necesito rivalizar, porque tú me complementas. Tú eres maestro y eres alumno. Eres maestro para enseñarme lo que tienes para dar, y eres alumno porque eres el alumno al que yo voy a mostrar lo que yo tengo para dar. Y ambos estamos formando parte de este viaje que es la vida, ¿sí? Entonces, no rivalizo con el otro. Mis relaciones no son de rivalidad, son de acompañamiento. El género masculino lo tenemos medio chungo, porque siempre estamos aprendiendo en este sentido que el otro es un competidor, ¿sí? Se nos da por género y por cultura con respecto al género. La mirada cuantitativa es la que se nos ha machacado para cumplir con nuestro ser hombre, ¿sí? Pero a ver, si uno más o menos hace un autoconocimiento, ve cuáles son las reglas del juego, no es necesario seguir las reglas del juego. Cuando tú tienes algo claro de que estás siendo condicionado y no quieres ser condicionado, ¿sí? Simplemente no sigues esos dictámenes, ¿sí? En este sentido, la feminidad, o sea, el género femenino no ha sido tan condicionado con esto. Ha sido, en tal caso, condicionado con una mirada así, pero con más apertura hacia, más que la cantidad, la calidad. Entonces, esto de las miradas son importantes, porque ahora vamos a entrar justamente en misión, proyecto y plan. Lo vas a encontrar tanto en crecimiento personal o en espiritualidad con los 3 diferentes nombres, ¿sí? Misión de vida, proyecto de vida o plan de vida. Entonces, lo vamos a encontrar así, pero hay una gran distinción para que podamos comprender desde dónde, ¿sí?, sale la respuesta a estas preguntas primeras del sentido de la vida. Vamos a empezar por lo más grande, y por esto esta imagen que engloba todo porque lo más abarcativo, ¿sí?, es la misión, es lo más difícil de encontrar.
porque a pesar de que sea lo que más englobe, ¿sí? Nosotros entramos en vamos como escarbando en nuestra profundidad, ¿no? Apagamos las luces exteriores, encendemos la de adentro, apagamos el motor y me tengo que identificar. Y cuando me identifico, recién estoy empezando con lo que podría ser un esbozo de plan. A partir de identificarme, tengo que seguir perforando en profundidad o conociendo nuevas habitaciones que hay dentro de esta casa interior. Entonces se va a ver el proyecto y se va a ver la misión, ¿sí? Entonces el plan es una acción concreta para conseguir el proyecto, ¿sí? Que va a ser variable, va a dar satisfacciones o frustraciones. Para comprenderlo mejor vamos a ir de lo más grande, para ir desmenuzando. La misión es los valores a través de los dones o capacidades que nos van a impulsar a trascendernos en una acción continua. Está separado así para que vean que una cosa es el valor y otra cosa son los dones, ¿sí? Y por ahí en el ámbito en que nos manejamos esto se pone como una similitud y no es lo mismo. El valor es la idea general, el ideal que me está llevando hacia algo y que yo veo que resuena en mí, ¿sí? El don va a ser la herramienta, o la capacidad va a ser la herramienta que yo tengo para ejecutar ese valor. Yo puedo tener el valor de, por ejemplo, comunicar mi visión de la vida, ¿no? O sea, la necesidad de servicio, ¿ok? Pero si no tengo capacidades para servir, evidentemente, ¿sí? Las puedo adquirir, ¿no? Se pueden venir de afuera. Pero por lo general la misión viene con 2 o 3 fichas que corresponden a esa misión. Después adquirirá el resto para seguir el juego. Pero 2 o 3 fichas tienen que estar ya de forma natural en tu ser para que se realice así. Entonces, si yo tengo grandes inconvenientes para relacionarme con los demás, por ejemplo, el servicio me va a ser más complicado. Si no tengo el don del carisma, por ejemplo, si no tengo carisma, el servicio va a ser diferente, ¿sí? Va a ser complicado. Si no tengo oratoria, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Es este servicio puesto a través de un don, que es la oratoria, una transmisión de conocimientos, o un intento por lo menos, ¿sí? Entonces, y siempre es una acción continua. El ser deambula, ¿sí? A través de estas acciones continuas. Una misión es un constantemente estar en ese lugar y ver todo desde ese lugar para cumplir mi misión. Yo me levanto y estoy cumpliendo la misión y me hago mi café desde ese lugar. Y luego saludo a mi pareja o me voy a trabajar y en el metro estoy desde ese lugar. Y luego llego a mi trabajo y estoy desde ese lugar. Y luego hago otra actividad y estoy desde ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es continuo? Mi ser espiritual se realiza a través de eso. Entonces, constantemente estás como en esa frecuencia. Estos valores, estas capacidades los voy a jugar, ¿sí? O sea, los pongo en juego en la vida, en mi toma de decisiones, los vivo y me comprometo con ellos. Yo encuentro que mi vocación o mi misión es el servicio, yo me comprometo con eso, ¿sí? Por propia voluntad, ¿no? Porque veo que esa es mi realización. Los vivo, o sea, constantemente, de que respiro hasta que dejo de respirar, hasta que me levanto temprano a la mañana hasta que ya me voy a roncar por la noche, y los pongo en juego constantemente. ¿Por qué? Porque sostienen mi vida, la trascienden y nos empuja a realizarlos, ¿sí? No encuentro plenitud, ¿sí? Por eso está lo de da plenitud. No voy a encontrar una plenitud si no pongo en juego todo este ajedrez, todas estas piezas, ¿sí? Porque es el juego que yo quiero ser, es mi protagonismo en esta vida, ¿sí? Recuerda lo que vimos antes en lugar de ser el protagonista de su propia historia, intenta por todos los medios ser el espectador de su propia tragedia. Cuando eres protagonista de la vida, colocas todo esto en juego. Y este es el pantallazo más grande, la misión. Pero la misión se debe aterrizar y es a través de un proyecto. El proyecto va a ser las metas y objetivos
que me coloco en un determinado tiempo para poder cumplimentar, que tienen relación con mi misión de vida. ¿Sí? Ese proyecto da satisfacciones, pero no da plenitud en sí. Entonces, todo esto trabajando desde el ser espiritual, ¿no? Desde el yo espiritual. Yo puedo estudiar psicología, ¿sí? Pero si termino la carrera, no termino, si me va bien un examen o no me va bien un examen, no es la plenitud de mi vida. Y cuando tengo el título, recién comienzo a trabajar. Por lo cual tampoco es la plenitud. Me da satisfacciones, pero no es la plenitud en sí. La plenitud en sí es el ser que está durante el proyecto, se está realizando también. Por eso es un trabajo de 24 horas la misión. ¿Sí? El proyecto es hacia dónde crees que, dado tu autoconocimiento, hacia dónde más o menos vas a encajar las piezas, ¿sí? Pero como tu misión es mucho más amplio que tu proyecto, si una ficha cae, ¿sí? Y no puedo terminar la carrera porque en ese momento pasaron cosas en mi vida que decido tomar otras decisiones, ¿sí? Mi decisión va a estar dentro de la misión también. Entonces, yo no caigo, no decaigo, porque un proyecto, y obviamente soy mucho más flexible, porque veo que lo importante es la misión y no el proyecto en sí. Mientras tanto disfruto de todas las satisfacciones del proyecto, ¿sí? Pero el proyecto no es voy a estudiar psicología, no es tener el título de psicología, porque estamos en una mirada cuantitativa. Si es el tener el título, estamos en una mirada cuantitativa, ¿sí? Si es desarrollarme a través de este estudio, que va a implicar el encuentro con nuevas personas, nuevas formas de pensar, nuevos compañeros, nuevos conocimientos, voy disfrutando cada uno de estos pequeños momentos, porque yo sigo cumpliendo mi misión de vida durante el trayecto. Y si después cambia el primer objetivo de este proyecto, no hay ninguna historia. O tengo el título y yo tenía la idea de que iba a conseguir trabajo poniéndome un consultorio y me doy cuenta de que cuesta una boda masculina en la mitad de la otra con tener tus clientes y me tengo que contentar porque es lo que he encontrado con selección de personal. ¿Sí? Psicólogos en selección de personal. Entonces, a ver, mi proyecto se cumplió. Sí, la primera parte, tener el título, pero después se ha modificado lo que yo creía que debía de ser. ¿Soy infeliz? No, me adecuo y aprendo de esa nueva situación. Y ahí, por ejemplo, tendré que aprender, tendré que cuestionarme, ¿estoy ayudando a la gente desde ese lugar? Porque evidentemente a la gente que le estoy diciendo que no por hacerle un perfil y que no cuadre con el perfil de la empresa, no sé si le estoy ayudando. Entonces, ¿se entiende? Entonces, va cambiando. Por ahí no lo ayudo diciendo un no. Por ahí, pero sí por ahí estoy ayudando en la forma en que le digo ese no. ¿Se entiende? Entonces, si yo creo que decir sí o no va a ser cuantitativo, yo gano, o sea, pero si es el simple hecho de cumplir una función y la forma en que hago esa función, yo ya estoy realizando mi misión. Si la estoy ayudando a que no te deprimas porque te estoy diciendo que no cumples con el perfil, mira todas estas posibilidades que tienes, ¿sí? Te ayudo a ver, dado tu perfil, podría llegar a, tengo estos contactos, a ver si, ¿no? Es la forma en lo que hago, ¿ok? Pero el proyecto, volvamos a recordar, da satisfacciones pero no da plenitud en sí. Luego tenemos el plan, que es la acción para conseguir el proyecto. Si yo quiero estudiar psicología, tengo que dar, 6 materias, yo hacía 6 materias semestrales el primer año. ¿Sí? Entonces 12 anuales. Tengo que ir siguiendo unas pautas, ¿sí? Comprometiéndome con esas acciones básicas dentro del plan, son las acciones más pequeñas. Y eso es variable, va a dar satisfacciones y frustraciones, ¿sí? Lo importante, si yo, un examen me puede ir bien o me puede ir mal. A ver, que me agarre colitis y esté nervioso por el examen oral, es como que, es ver
es sentir o estar trabajando desde el ser cuantitativo, que necesita ganar. El ser cualitativo necesita aprender. Entonces, yo me enfrento a un examen y bueno, si he aprendido lo aprobaré, si no he aprendido, tengo una nueva oportunidad, pero me va a dar satisfacciones, pero también me va a dar frustraciones. ¿Sí? El problema es cuando estas tres partes se cambian también de lugar. Otra vez volvemos a estar en tres partes. ¿Sí? El hombre holístico, el ser espiritual, el ser psicológico y el ser corporal, o el yo espiritual, el yo psicológico, el yo corporal. Si esta montura, este jinete con la montura y el caballo está en órdenes invertidos, claro, mi vida, si yo creo que mi plan de vida en la misión, yo voy a vivir entre frustraciones y satisfacciones toda mi vida. No hay plenitud posible. ¿Sí? Obviamente, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste mi misión? Mi proyecto va a ser cómo pongo mis capacidades para lograr esto, y el plan cómo adquiero nuevas cosas para ir las pequeñas metas para conseguir lo grande. Pero sin nunca perder de vista cuál es mi misión en la vida. ¿Para qué tengo esta diferencia en relación a los demás? ¿Por qué soy diferente? ¿Para qué soy diferente? ¿Qué tengo de nuevo para aportar? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Sí? Yo personalmente, como Norberto, no digo cosas diferentes a lo que dice un montón de gente que trabaja con crecimiento personal o ha estudiado psicología o maneja temas de espiritualidad. ¿Sí? No digo nada diferente, porque en realidad no hay mucha cosa nueva bajo el sol. ¿Sí? Pero hay formas diferentes de plantear esas cosas nuevas bajo el sol. Y hay carismas diferentes para transmitir ese lenguaje. ¿Sí? Y hay capacidades incorporadas o innatas diferentes para que eso llegue a quienes deben de llegar, ¿sí? Porque necesitan esa forma. ¿Sí? Bueno, yo obviamente aparte de formar también parte de un equipo donde también voy a las charlas de otras personas, yo lo digo, siempre está mi lorito ahí diciendo, yo esto lo entiendo, pero yo no podría hacerlo de esta manera. ¿No? Reconozco mi diferencia. Sí, bueno, la próxima charla me va a acompañar Pilar, ¿sí? Y yo le dije, yo la invité, ¿sí?, a que participara, porque dije, el tema es sabrosísimo para hacer una dinámica, pero yo no tengo la capacidad para hacer una dinámica como ya te he visto hacerlo a ti, donde la gente no solamente se vaya a escuchar algo teórico, que con mi carisma, esto, lo otro, puede llegar a ser fantástico, sino que lo pueda aterrizar, porque nos complementamos en ese aspecto. ¿Sí? Y porque ya la he visto. ¿Sí? Este carisma para poder gestionar a personas que realicen algo casi sin darse cuenta, con una dulzura y más cosas que yo no tengo. ¿Entiendes? Yo soy más bien más esquemático. ¿Sí? Entonces, yo dije, esto va a ser productivo, el trabajar en equipo va a ser productivo para todo el mundo. Yo aprenderé, porque podré relajarme en una charla mía, podré relajarme para participar de una dinámica, y a la vez aprenderemos todos. No eres mi competidora, eres mi compañero de viaje. ¿Sí? Sí. Ese espacio era mío, lo comparto contigo. Yo la convoqué, ven, hagamos esto porque va a ser más rico todavía. Una pregunta, a ver, sí. Has dado vueltas en lo que es proyecto y plan, a ver si lo he entendido bien. Por ejemplo, un proyecto de vida podría ser quiero trabajar en IBM, sí, por ejemplo. Entonces, para hacer ese proyecto, te voy a hacer planes de vida también, que sería, por ejemplo, eso de informática, hacer cursos de reciclaje, hacer una red de contactos de IBM para poder traer un puesto, sería plan de vida, ¿no? Esas acciones concretas para el proyecto que sería trabajar en IBM. A ver, pero tú lo que tienes que ver es mejor cuál es tu misión, porque como proyecto recuerda que no te va a dar plenitud. Vas a llegar a trabajar en IBM, desarrollaste un montón de cosas y el vacío va a seguir estando allí, porque no sabes cuál es tu misión.
¿Qué estás desarrollando? Por lo cual tu proyecto, tú lo has aterrizado con trabajar en IBM. Si yo consigo trabajar en IBM y no encuentro un sentido para que se desarrolle, o sea, si encuentro el sentido de que me da lo material necesario para, cuando tengas crisis espirituales existenciales, no te cuestiones por qué. Cuando sientas que de repente, ay no, ¿cómo me cuesta ir a trabajar todos los días? Después del primero, segundo, tercer año de plenitud, entre comillas, o de satisfacción, entre comillas. ¿Por qué? Porque si has hecho un proyecto y un plan y te falta una misión, no vas a poder sostenerlo en el tiempo. Entonces volverán todos los problemas emocionales, volverán, que se terminarán reflejando en problemas físicos. ¿Por qué? Porque no hay una misión desarrollándose. Y si tu misión es el servicio y no lo tienes claro, y aquí este proyecto no tiene la forma de servicio, vas a sentir que te falta algo constantemente. Entonces, esto, el proyecto y el plan, es mucho más fácil, ¿sí?, si haces primero el trabajo más arduo, que es ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Cuál es mi para qué? Y tú le pondrás la respuesta, bueno, trabajar en IBM. Yo puedo tener la misma misión desde mis cualidades, o sea, como titulación, ¿no? Como título, en el sentido, bueno, mi misión es el servicio, por ahí la tuya es el servicio también. Tú la aterrizas en IBM y la tienes clara, y yo por ahí, no sé, me voy a Calcuta. O simplemente me meto de administrativo, o no sé, o me pongo a barrer calles. Pero para mí, barrer calles, voy a estar todos los días motivado porque entiendo que esa es mi misión y yo realizo mi misión a través de eso. Pero si tú te la curras para llegar a IBM y no encuentras, recuerda siempre esto, da satisfacciones pero no plenitud en sí, no da el sentido pleno, ¿sí? Si no encuentras cuál es tu misión, aunque consigas el proyecto va a terminar decayendo, el vacío va a seguir estando, se irá perdiendo la motivación. ¿Sí? Entonces, tienes que saber para qué quieres estar en IBM. Y la respuesta no es un mejor sueldo, un mejor salario. La respuesta no es un mayor crecimiento, aunque lo puede, crecimiento profesional, aunque puede estar dentro de tu misión en la vida. Tienes que buscarle un valor superior. Porque desde aquí puedo intentar cambiar esquemas de cómo empresariales, que sean más humanos, porque lo importante están los valores de solidaridad, compromiso, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, mi misión es esa, porque lo he encontrado, y después el proyecto va a ser a través de IBM, y luego el plan, bueno, a ver cómo empiezo a mover estas fichas que me lleven a... ¿Ahora, más o menos? Sí. Obviamente, ¿cómo vamos a empezar otra vez este camino nuevo? Tenemos que tener cosas muy básicas, comprendidas en el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Sí? No hay nada bueno ni malo, son cosas que es lo que soy. ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué es lo que yo puedo llegar a alcanzar? Puede ser desde, bueno, yo tengo esta posibilidad de contactos, por ejemplo, o yo tengo esta capacidad analítica que la puedo llevar a estos conocimientos que están empezando a ser nuevos y tal vez el día de mañana dentro de esta empresa les pueda resultar como importante y es un valor agregado. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Con qué me siento amenazado de no conseguir lo que estoy planificando? ¿O qué si lo tengo claro, bárbaro? Y si no, ¿qué creo que podría llegar a ser una amenaza en el futuro? No es crear ansiedades, y si hemos trabajado emociones, el miedo siempre son las cosas a futuros hipotéticas, no a realidades. Pero cuando haces un proyecto, las amenazas tienen que ver con, cuando haces, estás buscando, bueno, has encontrado tu misión y haces un proyecto sobre lo que podría llegar a pasar. Yo entro a trabajar aquí, bárbaro, y ¿qué pasa si, realmente empezar a tener como respuestas
ser como precavido, ¿no? Saber, a ver, si llega a pasar esto, yo tengo un plan B. ¿Sí? Si pudiese llegar a pasar esto otro, ¿qué decidiría yo en ese momento? ¿Sí? Si de repente la empresa no me permite realizar mi misión de vida, yo me voy a sentir frustrado. Si no llego a entrar en IBM, ¿me sirve también, no sé, Apple? ¿Sirve para lo mismo? No sé si trabajan solo. A mí IBM me suena a computadora, por eso te pongo lo de Apple. Okay. Entonces, a ver, puedo cambiar y visualizar. A ver, ¿qué pasa si cambio de empresa? Por ahí, tengo más posibilidad de entrar en Apple. Mi proyecto, o sea, como lo importante es mi misión, el proyecto puede ir variando. ¿Ves cuál es la diferencia de estar pendiente de los... Bueno, de estar pendiente realmente de cosas que necesitamos estar abiertos a que varíen, porque si no, nos asfixiamos. Y si no es Apple, podría ser una empresa menor que trabaje con computación. Otra más menor. O sea, ¿por qué tiene que ser eso? Tú porque has dado el ejemplo de IBM. ¿Sí? Entonces, tener un poco en cuenta eso. Eso también en las pequeñas cosas, ¿no? A ver, yo voy a hacer este servicio. Y puede caer bien o puede caer mal. Y puede pasar esto, lo otro, aquello. ¿Qué podría llegar a decidir? ¿O qué sería lo más conveniente? Porque ahora estoy en frío. Ante esta, ¿qué podría llegar? Ok. No es neurosis eso tampoco. Prever no es estar neuróticamente pensando. Es estar neuróticamente pensando cuando lo que pienso siento que es real. Yo estoy solamente haciendo un juego de variables. Y cómo yo podría llegar a actuar ante esas variables. Para conseguir la misma finalidad. Si esto me cambia, ¿cómo yo sigo el plan B para conseguir esto otro? Entonces este es el primer paso, ¿no? La situación actual, yo ya tengo mi autoconocimiento. ¿Por qué estamos viendo esto en este último día? Porque yo supuestamente tengo que tener una idea general de mis fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, un poco más el bosque despejado. Sí, pero después también hay otro tipo de caminos. ¿Sí? Nosotros hemos hecho un par de trabajos en los cuales, y yo siempre les he repetido, ¿no? O sea, es importante escribir. Tenerlo escrito para verlo dentro de un año es importante en este ejercicio. Por eso uno de los ejercicios primordiales fue el constantemente responder estas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué valoro? ¿Qué amo? ¿Qué entiendo? ¿Sí? Escribirlo. ¿Por qué? Porque a veces también para sentarse y para reflexionar sobre el ser, expresarlo afuera, si no tengo un interlocutor, me viene bien. ¿Sí? Porque yo lo cojo dentro de una semana y eso cambió, y eso sí ya lo hemos visto durante estos meses. Cómo las respuestas van cambiando porque voy encontrando nuevas cosas. Entonces, primero tengo que identificar, por ejemplo, cuáles son mis actividades favoritas. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me gusta más hacer? ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra algo tan simple como cuáles son mis dones o capacidades. ¿Sí? Si a mí, yo soy bueno en la computadora, yo soy bueno en la computadora, o en la programación o jugando a la PlayStation, que me está diciendo muchas cosas de lo analítico que soy, por ejemplo, y a la vez lo creativo que puedo llegar a ser, y a la vez lo resolutivo, porque a pesar de que sea una cosa virtual, yo tengo que ir tomando decisiones en un juego de PlayStation. Entonces, ¿cuáles son mis actividades favoritas? Si me gusta hacer ganchillo, bueno, me gusta hacer ganchillo. ¿Sí? Hacer ganchillo, por ejemplo, me dice mi capacidad de concentración. ¿Sí? O sea, me puedo concentrar en una tarea. Soy paciente, soy persistente. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque a veces creemos que las cosas que nos gustan son hobby, y en realidad son hobby porque tenemos las capacidades para llevarlas hacia adelante, pero si pueden llegar a ser la base de un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, donde yo pueda llegar a ganar dinero. Y bueno, a ver, los que crearon la internet, la computadora y demás, su hobby era ir unos locos, y mira el imperio que han creado. Entonces, identificar las actividades que, o sea, tenemos que quedarnos con la idea de que
hay que rascar, como siempre he dicho, hay que rascar la superficie. Mi hobby está mostrando mis capacidades, mis dones, ¿sí? Las cosas que a mí me gustan. Las que a mí me gustan, no las de las que obtengo placer. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, personalmente, Norberto disfruta mucho de la naturaleza, pero porque siento placer en la naturaleza. ¿Sí? Pero en real soy re nulo en la naturaleza. Es más, me fui a Guadarrama el domingo, caminé muchísimo y todavía me siguen doliendo las piernas. ¿Entiendes? Entonces ahí yo consigo placer estando en ese hábito. Pero no es una actividad favorita mía. ¿Ok? Hay una distinción. Luego, obviamente, la actividad favorita nos va a dar una revisión de valores personales. ¿Dónde están esas actividades puestas? ¿En qué ámbito? ¿Sí? Tiene que ver con la recreación, están puestos en la intelectualidad, están puestos en ejercicios corporales, están puestos en deseos de trascendencia o en lectura. Para mí puede llegar a gustar leer, pero por ahí te gusta leer, yo qué sé, tesis sobre mosquito maometano, entonces te interesa la biología, pero también te puede gustar leer y lees sobre espiritualidad. Entonces, son dos valores diferentes, hay dos. O sea, quiero explicarte, es una actividad que te gusta, pero te está mostrando cuál es el yo corporal, o el yo psicológico, o el yo espiritual que se está expresando a través de eso. ¿Sí? Entonces, a través de las actividades vas a ver los valores personales, ¿dónde estás poniendo tu atención? ¿Sí? ¿Dónde está yendo? O sea, porque esto me gusta, entonces es lo que me sale de forma natural. Ahí vamos a detectar aptitudes, ineptitudes y talentos personales. ¿Sí? Si a mí me gusta tal cosa, yo voy a ver qué aptitudes tengo para eso. Por ahí a mí me gusta hacer ganchillo, me siento muy bien, tengo la concentración y la paciencia, pero por ahí no tengo la destreza manual. Tengo la persistencia de continuar, pero no sé, otra alumna en el curso de ganchillo termina en 2 horas lo que a mí me lleva 1 día y medio. Entonces, tengo la aptitud, sí, pero por ahí tengo ineptitudes, aunque tenga el talento. Tengo que mejorar esta otra parte. Cualquier cosa ¿Sí? Obviamente, teniendo esto, vamos a poder empezar a hacer un esbozo de cuál es mi misión personal de vida. ¿Sí? Voy a ver mi ser reflejado en actividades, valores y aptitudes e ineptitudes. Voy a ver hacia dónde, un primer esbozo, hacia dónde está dirigido mi ser, de forma natural. No, esto que vimos antes no es algo prefabricado, ¿sí? Es lo que a mí me gusta hacer, no es lo que me condicionaran para yo conseguir placer, ¿sí? Es lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? A veces llegamos, yo leo libros porque desde chiquito me dijeron que tenía que leer, entonces ya me acostumbré y me es fácil y he desarrollado capacidades, pero me gusta hacer tal cosa. ¿Ok? Entonces, en lo que realmente me gusta y demás, es donde ahí voy a poder hacer un pequeño esbozo de mi misión personal. Y voy a poder empezar a definir en qué campo está hacia dónde yo naturalmente estoy dirigido. Yo, Norberto, a los 14 años lo tenía claro. En el sentido que tenía claro. Yo me planteé ante mis padres y le dije, yo no voy a hacer, así se llama industrial, cuando haces carreras técnicas. Digo, a mí no, hice 2 años igualmente, ¿no? Pero llegué a los 14 y dije, yo no quiero ir al siguiente año, a mí no me interesa ser industrial. Por un lado, porque me envían a hacer esto para aprender, entre comillas, como un oficio, que nunca aprendes. Pero me envían a hacer esto porque mis hermanos también lo hicieron. ¿Sí? Y a mí no me gusta, porque yo evidentemente estoy para el lado de más social. Entonces a mí no me va a servir nada que haga en el industrial con una capacitación de oficio y demás, porque yo no me voy a poner a arreglar videograbadoras, ¿no? Porque era técnico en arreglar aparatos. Entonces yo no me voy pues no me gusta, porque a mí me sale naturalmente todo lo que tenga que ver con ciencias sociales. Entonces,
Me dijeron, no, tienes que seguir. Digo, bueno, listo. O sea, si yo no puedo estudiar lo que yo quiero, entonces no voy a trabajar, que era la otra opción que me daban. Y así fue cuando fui a trabajar por primera vez a los 15. Una semana antes de cumplir 15 años. Comencé a trabajar. Porque eran las opciones que tenía, ¿no? Obviamente, luego trabajando, estudié lo que yo quería estudiar, porque yo ya tenía mi dinero y mi independencia, ¿sí? Por la noche. Entonces trabajaba y estudiaba por la noche, pero estudiaba algo que me iba a ayudar en lo que yo ya veía que estaba yendo, ¿sí? Entonces, claro, cuando más o menos esto lo vas viendo, ¿sí? El campo de la actividad que sea productivo para ti lo vas a ir definiendo también, ¿sí? Una cosa es que te guste o no te guste, porque si te gusta hacer ganchillo y te gusta esto y lo otro aquello, o sea, a ver, ahí te darás cuenta, a ver, como nos hacen en la adolescencia, ¿no? No vayas por ahí, aunque no estudies, no te pongas a tocar la guitarra porque no vas a poder ganar dinero con eso y mantener a tu familia. Minga. Hay gente que se la ha currado y es la Vivisvalor, ¿sí? Entonces, si yo me peleo con lo que naturalmente sale de mí, ya tengo un problema de autoestima. Si yo estoy yendo para allá y cuarto porque no me va a dar, es lo que hablamos en el último encuentro, ¿no? Cuando yo tomo decisiones que tienen que ver con un valor cuarto algo, alguna decisión la tomo porque tomo un valor menor por sobre un valor mayor, ¿no? Que era el materialismo. Entonces, definir el campo es importantísimo, porque con respecto a definir el campo vas a ver lo que es la estrategia. Tú acabas de definir el campo, significa todo esto, mi misión la puedo tener en IBM, ¿sí? Definición del campo específico. IBM porque trabaja sobre esto y esto, ¿sí? Obviamente, ¿cuál va a ser la estrategia general? Y aquí ya vamos a empezar con el plan, ¿sí? Bueno, yo voy a tener que ir y hacer estos contactos y estudiar esto y especializarme en esto y ver bla, 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 ¿sí? Evaluación profunda para continuar o corregir rumbo. No continuar y corregir rumbo con respecto a lo que es mi misión personal, porque eso es lo más estable, sino que es, a ver, este plan estratégico se acerca más, es el más largo, pero el más productivo, es el más corto y no necesito sufrir tanto, ¿sí? Tiene que haber una flexibilidad en mi plan, que son las acciones, porque si no voy a sentir recontrababiado. Obviamente eso es para poder visualizar un futuro en los aspectos personal, familiar y social. Familiar no tiene que ver con mamá y papá, tiene que ver con lo que yo considero que es mi familia. Mi familia puede ser mi grupo de amigos, ¿sí? Que a la vez se confunde con el social, pero el social siempre está encarado a no ligación como afectiva, sino la sociabilidad y demás, que después, bueno, ya sabemos que vamos reduciendo ámbitos hasta lo más íntimo. Entonces, que todo esto obviamente tiene que ver con determinadas características. Yo en IBM me voy a encontrar con una determinada cantidad de personas que obviamente, bueno, ahí encontraré que yo personalmente, Roberto, me moriría en IBM. ¿Cómo? A los 20 y pico, yo estaba trabajando en una 23. Yo estaba trabajando en Andersen Consulting. Andersen Consulting es una multinacional contable, hace auditorías y por lo general trabaja con los gobiernos. Aquí en España también existe. Y hace auditoría en las grandes empresas. Auditoría contable externa. Y yo tenía un futuro de prometedor por encima. Y yo creí en una depresión a los 23 años. Un sinsentido. ¿Por qué no? Estaba estudiando ya psicología, ¿eh? O sea, no. Lo contable se me daba muy bien, porque la parte había hecho matemática, entonces la matemática, los números siempre se me dieron muy bien. Pero lo mío era lo social. Entonces, yo veía la mi visualización a futuro era una desesperanza total si yo seguía en esa empresa. Y caí literalmente en una depresión. Literalmente. Me tomé 2 semanas de vacaciones, ¿sí? Apagué las luces exteriores, por lo cual no me fui a hacer un retiro espiritual, sino yo ya hacía retiros espirituales
En esa época me llené la nevera y me quedé 2 semanas dentro de mi casa. Sin teléfono, bueno, en esa época no había móvil. ¿Sí? Sin teléfono fijo y stand-by. Yo tengo que resolver esto. ¿Qué me pasa? ¿Sigo por aquí o no sigo por aquí? A ver, si sigo por aquí, yo tenía, bueno, imagina, en esa época yo cobraba 1.500 y pico de pesos argentinos. No sé, ahora estamos hablando del 90 y pico. No sé ahora cuánto sería, ¿no? La cuestión es con 1.500. ¿Qué surge después de 2 semanas? Yo tenía que pagar mi universidad y la paga. Mi universidad era privada, por lo cual yo tenía que pagar. Mi padre no aportaba. Yo agarré, estuve 2 semanas haciendo esta búsqueda interior y dije, bueno, ok, ¿qué surge? Estudiar enfermería. ¿Qué surge de esas 2 semanas? Yo voy a estudiar enfermería. ¿Por qué? No porque me interesara ser demasiado enfermero, sino porque yo necesitaba un trabajo que me diera algo de dinero para pagar mi universidad. Por lo cual, y auxiliar de enfermería 1 año, o sea, todo esto es una averiguación de mercado, ¿no? 1 año, auxiliar de enfermería, tenía posibilidades, estaba justo por comenzar el curso, ¿sí? Me becaban y yo podía, bueno, con los ahorros que tenía y demás, bueno, era vivir al límite, pero yo podía llegar a ese año hasta que consiguiera trabajo con la titulación y renuncié a la empresa y pasé de cobrar 1.500 con un horario de lunes a viernes de 8 horas como un silvestre de oficinista, ¿sí? A tener horarios que, bueno, nunca pude trabajar mucho de noche, pero los turnos son rotativos en la enfermería, bueno, por lo menos lo que yo conseguía, a cobrar 500, pero yo era feliz. Yo estaba cumpliendo, porque se estaba mentindo, o sea, se estaba realizando mi visión personal de vida. Estaba en el camino de ese descubrimiento. Mi decisión era cuantitativa, no, obviamente era cualitativa. Yo era feliz. La visualización de mi futuro personal, familiar y social, si yo seguía ese camino, era amplio, porque yo me sentía amplio en ese camino. Si yo seguía en el camino en el que estaba, era una visualización futura estrechísima. Obviamente, ¿qué me llevó eso? A dar un paso más hacia mi autorrealización. ¿Sí? Para eso sirve el saber la visión y crear el proyecto y el plan. Finalización. La finalidad es la autorrealización, es esta trascendencia final del ser espiritual. No solamente estoy integrado en mi ser, en mi yo corporal, mi yo psicológico y mi yo espiritual, sino que cuando llego a esa completud de integridad más que completud, o unicidad, lo puedes encontrar en misticismo, me lleva a la trascendencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con decisiones tomadas desde esos lugares. ¿Sí? Y para eso, para discernir esto, yo estuve 2 semanas aplicando discernimiento. O sea, ¿qué siento? ¿Qué juicio? ¿Qué creencia? ¿Cómo desestructuro esto? ¿Por qué esta creencia no es la correcta? ¿Sí? Esta creencia era la creencia de papá. ¿Cómo voy a dejar un salario de 1.500 con de lunes a viernes 1.500 por uno de 500? Aunque me pague las cuentas. ¿Cómo? ¿Cómo el estatus? No sabes la fiesta que teníamos de fin de año en esa empresa. O sea, en los mejores lugares de Buenos Aires y demás, ¿no? La fiesta de fin de año, de empresariales. ¿Sí? Y yo estaba en la consultoría interna, por lo cual tenía entre comillas, era, o sea, todo lo que hacía la empresa tenía que pasar por nuestro consentimiento y yo llevaba todas las planillas, así que todo, o sea, era muy popular. ¿Sí? O sea, todos me tenían que tratar muy bien. Porque si bueno, por cosas chanchullas internas que podía. Entonces, a ver, las decisiones son como básicas. Una cosa sabes que te va a hacer feliz y otra cosa sabes que no te va a hacer feliz, aunque te dé seguridad. Y ante el valor de la seguridad y la felicidad, ahí es donde eliges. Si eliges la seguridad está bien,
pero que seas consciente que estás eligiendo la felicidad. Entonces no te vas a autorreprochar no ser feliz, porque la felicidad iba por el otro camino. De las decisiones había que llevarlas para el otro camino. Y llegando hacia el final, esto es también básico, y también lo cojo de Viktor Frankl. Nosotros no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. Nosotros no inventamos nuestro para qué en este mundo, lo descubrimos con un trabajo y con un curro interno, que es el camino que he intentado expresar en todo esto. ¿Sí? No aparece por sí mismo si nosotros no nos miramos y hacemos esto, ¿sí? O sea, que digamos que no es que alguien te toca y te dice tú has nacido para tal cosa, ¿sí? No, tú descubres para qué has nacido y tú descubres, en tu viaje interior descubres qué es lo que te hace más feliz o no menos feliz, o sea, qué te permite autorrealizarte. Y con esto